Durante el primer trimestre del embarazo ocurren muchos cambios y ya no solo aquellos que son visibles, sino aquellos que no son visibles. En este periodo es importante cuidarnos con ejercicios físicos y sobre todo cuidando la alimentación. Te invito a que te quedes en el vídeo de hoy para saber qué tienes que comer en el primer trimestre del embarazo. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. También te invito a que me sigas en redes sociales porque ahí publico un montón de novedades y temas interesantes. Bueno, ya vamos al grano. En este vídeo voy a hablaros del embarazo y concretamente sobre qué comer en el primer trimestre. Y os preguntaréis por qué es tan importante la alimentación en el embarazo. Pues es muy importante, porque tu bebé va a recibir a través de la placenta todos aquellos nutrientes e ingredientes y necesita un aporte extra de muchas sustancias, como pueden ser los ácidos grasos para la formación de su cerebro y de membranas celulares, proteínas para la estructura de sus órganos, azúcares como fuente de energía, hierro para la formación de sus glóbulos rojos, calcio para comenzar la síntesis de los huesos, ácido fólico para la formación del tubo neural. Uno de los nutrientes a destacar en este periodo es el ácido fólico, que también lo podéis denominar folato o vitamina B9, ya que participa en el crecimiento y desarrollo celular y sus necesidades se ven duplicadas justo antes y durante el embarazo, de 200 a 400 microgramos. Además, el ácido fólico previene malformaciones del tubo neural que se está formando durante este periodo. Las mejores fuentes son las verduras de hoja verde, como son el brócoli, las espinacas, las acelgas, la col rizada, y también lo podemos encontrar en las legumbres. El yodo. Otro nutriente que cabe destacar es el yodo. Se trata de un mineral esencial para un correcto funcionamiento de la glándula tiroides. Y ya sabéis que también es necesario para el desarrollo del feto. Durante el primer trimestre de embarazo, el feto no es capaz de fabricar hormonas tiroideas, por tanto va a depender siempre de las hormonas que genere el tiroides de la madre. Por eso es súper importante que esté bien regulado, porque tenemos que tener suficiente hormona para nosotras y para el bebé, ya que va a hacer un trabajo extra el tiroides. Por eso necesitamos consumir más yodo. Pescados, por ejemplo, y mariscos contienen ese extra de yodo, o la sal yodada. Es más importante hacer pequeñas comidas cada cierto tiempo en vez de dejar el estómago vacío, ya que esto nos va a dar más sensación de náuseas. Además, ya sabéis que si tienes un exceso de comida puede hacer que tengas ardor, que tengas gases o que te den estas náuseas. También es importante que recurras a los hidratos de carbono de absorción lenta, como son las pastas, el arroz, ya que así se asimilan fácilmente y nos dan energía a largo plazo. Además, estos alimentos, sobre todo si son integrales, proporcionan vitamina B6, que se ha relacionado también con un control de la sensación de la náusea. También son ricos en vitamina B6 alimentos como por ejemplo la carne, el pescado, el pollo, los frutos secos y frutas como son el plátano o el aguacate. Los frutos secos también se recomiendan en este primer trimestre porque tienen un contenido alto en ácidos grasos esenciales y estos ácidos grasos esenciales son necesarios para el desarrollo del feto. Adicionalmente, su contenido energético, además de su valioso contenido en micronutrientes, permiten asegurarnos un aporte óptimo de calorías, de vitaminas, de minerales. Y una pregunta que me soléis hacer mucho es, ahora que estoy embarazada, ¿cuántas calorías necesito? Pues la cantidad de calorías que necesitas depende de cuánto debes subir de peso. En el primer trimestre, lo normal es que no necesites un aporte extra de calorías. En cambio, en el segundo trimestre, por lo general necesitas acerca de 340 calorías extras. Y en el último vas a necesitar acerca de 450 calorías extras. Pero ya sabéis que esto va a depender siempre de la persona, del ejercicio que haga y de cómo vaya evolucionando el embarazo. Lo importante es que te controles el peso tuyo y el peso del bebé. Porque si no, muchas veces la alimentación no es equilibrada
y no estamos yendo de la manera correcta. Por eso es importante calcular tu peso y calcular el peso siempre del bebé. Os hice un vídeo de alimentos que no debes tomar durante el embarazo y ahí, por ejemplo, pues nombro algunos alimentos como son los procesados, el alcohol, la leche que esté sin pasteurizar, que normalmente lo llamamos leche fresca, pero no quiere decir que la leche esté fresca, sino que la leche está sin pasteurizar. Y os voy a dejar el vídeo por aquí para que le echéis un ojo. Si os ha gustado este vídeo, recuerda darle like. Si os interesan más cositas sobre este tema, déjamelo en comentarios para que os prepare nuevo vídeo. Y os invito a que me sigáis en Instagram y en TikTok, que subo contenido muy divertido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!